Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Ante el ilegal pedido del cuestionado Contralor Pablo Celi de querer eliminar del registro electoral a Compromiso Social y otras 3 organizaciones políticas, expertos en la materia lo consideran improcedente, ya que el Código de la Democracia establece que los órganos de la función electoral tienen competencia privativa en sus respectivos ámbitos para resolver todo lo concerniente a la aplicación de esta ley. Juan Pablo Pozo, expresidente del Consejo Nacional Electoral 2015-2017, por ejemplo, señaló que ninguna institución puede atribuirse competencias que no le corresponde. Hacerlo sería invasivo e improcedente, pero sobre todo inconstitucional e ilegal. El Código de la Democracia, en su artículo 285, establece que serán sancionados con la destitución del cargo la autoridad o cualquier otro servidora o servidor público extraños a la organización electoral que interfieran en el funcionamiento de la función electoral. Horas 7 minutos. Un gusto saludarle al economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, la discusión está en esta eventual injerencia que pretende el Contralor ejercer en la función electoral, cosa que desde todo punto de vista, de acuerdo a la ley, a la Constitución y de acuerdo a todos los analistas hasta el momento, pues es contradictoria a la propia norma constitucional. ¿Es así? ¿Cómo debe entonces interpretarse esta actitud del Contralor? Muy buenos días. Mire, lo que está sucediendo en el Ecuador es parte de la política que se lleva a efecto en los países. Cuando estamos ya en un proceso electoral, acordémonos que estamos ya viviendo el periodo electoral, estamos en la etapa que se llama preelectoral, es decir, aquella en donde el organismo electoral está organizando calendarios, está llevando adelante toda la organización e incluso ya terminó el plazo de inscripción de los partidos y movimientos políticos, es decir, de las organizaciones políticas que van a participar. Es decir, ya están todos los actores políticos inscritos, aprobados, y ya se sabe quiénes son los que pueden presentar candidatos en las próximas elecciones. Entonces, esta situación que nos ha llevado a vivir el Contralor no pasa de ser algo que tendría ya que ser visto, es como un acto político que trata de interferir en una función del Estado que es muy clara. Y no solamente en el Ecuador, en toda América Latina. Yo presido un organismo de observación electoral desde el año 2005. Hemos actuado aproximadamente en 100 elecciones en América Latina. Y en todas las leyes, por lo general, se tiene que la función electoral es totalmente autónoma en sus decisiones. Y es más, nuestras leyes y la Constitución establecen que es privativa la acción del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral sobre la materia electoral. El Contralor General del Estado hace bien su trabajo en señalar temas administrativos. O sea, él le puede decir al Consejo Nacional Electoral, mire, hemos analizado el sistema que utilizan para revisión de firmas y hemos encontrado que tiene falencias, que puede ser mejorado, consideramos que se debe cambiar esto. Y eso debe servir para el futuro. Ellos podrían llamar la atención a los miembros del Consejo Nacional Electoral si es que ellos no cumplen en observar y mejorar ese sistema. Pero lo que nunca le podrán decir es que cambie una decisión que ya tomaron y que fue ratificada. Una decisión que además establece las leyes que una vez que has recogido las firmas, y acordémonos que en nuestro país, para recoger 160.000 firmas, los partidos y movimientos políticos han presentado 500.000, 600.000 firmas, muchas de ellas se las van eliminando hasta llegar a concretar el número necesario para su inscripción. Previo a su inscripción, incluso pueden ser objeto de oposición
a esa formación, y quienes pueden hacerlo son exclusivamente otros partidos políticos. Esa etapa ya pasó, los partidos han participado ya en elecciones, esto ya sería algo más que querer quitarle la posibilidad de participación de muchos ecuatorianos que quieren ser candidatos y que quieren también votar por esos 4 partidos a los que se quiere eliminar. Pienso que está jugándose muy al filo de la navaja. Sin duda esto no va a tener trascendencia, no podría tener ninguna otra trascendencia. Recordémonos que los miembros de los consejos electorales, de los tribunales electorales, por lo general también en las leyes establecen que el cargo incluso es irrenunciable. Cuando yo fui presidente del Tribunal Supremo Electoral no podría establecerse esa norma hoy, está vigente, pero era irrenunciable el cargo. ¿Por qué era irrenunciable? Porque se trata de que no lo obliguen a renunciar desde alguna presión política. No podía renunciar. Peor, se lo puede sustituir. Tiene que solamente hacérselo mediante juicio político, pero ya estamos en periodo electoral. El periodo electoral fue inició el mes de marzo y terminará con la posesión de los electos el 24 de mayo del próximo año. Entonces yo creo que esta es una situación en la que nunca nos debió haber metido el señor Contralor y que sin duda pues lo ha hecho con una pésima asesoría de su gente. Economista Moscoso, buenos días. Les saluda Licenia Espinel. ¿Cuál debería ser entonces la respuesta de las autoridades del Consejo Nacional Electoral frente a esta insistencia de la Contraloría del Estado sobre la materia electoral, sobre esta injerencia directa que está tratando de hacer? ¿Y qué pasaría en caso de que en los próximos días el CNE decida cambiar ligeramente las fechas del calendario electoral? ¿Ese cambio no afectaría lo que usted dice que ya está resuelto en el sentido de la inscripción de estos movimientos políticos que están en plena vigencia? Mire, no puedo hacerlo retroactivamente, porque ya pasó el 19 de julio, que era el día en que podían inscribirse los partidos políticos. Cualquier cambio que quiera hacer en las fechas, el organismo electoral tendrá que ser hacia futuro. Mire, tenemos 2 casos en América Latina actualmente en los que se han cambiado fechas. El uno es las presidenciales de República Dominicana, que se darán el 5 de julio, en plena pandemia. Ellos la tenían previstas para el mes de mayo, pero en vista de la situación que está viviendo el mundo, las postergaron para el mes de julio. No se postergó, no se dio paso a nueva inscripción de candidatos en lo absoluto. ¿Por qué? Porque esa etapa ya se había concluido. Lo que se puede es hacia futuro, como es correr los plazos. Es decir, si la campaña, si la llamada a convocatoria a candidatos, porque la convocatoria a periodo electoral ya está hecha, lo que ahora toca es que convoquen a inscripción de candidatos. Ojo, no es que se va a convocar a elecciones, se va a convocar a la inscripción de candidatos en el mes de septiembre. Esa quizás la podrán correr unos días. Aquí se está hablando mucho de correr un mes. Eso es demasiado. Lo pudieron hacer cuando se trataba de los alcaldes y prefectos, que era solo una votación. Pero ahora lo muy probable es que tengamos una segunda vuelta. Si tenemos una segunda vuelta, esta tendrá que ser realizada 30 días posteriores, algo así parecido a ese tiempo, a la primera vuelta. Imaginémonos que la hacemos en marzo, las elecciones de primera vuelta, y tendríamos que hacer en abril las de segunda vuelta. La posesión es el 24 de mayo y esa en piedra porque lo establece la Constitución. Entonces vamos a poner a correr al CNE. Fíjense ustedes que en muchas de las elecciones los consejos electorales provinciales se demoran hasta 30 días en entregar sus resultados para que luego sean consolidados. Entonces, imaginémonos si hacemos las elecciones en marzo. El CNE termina en abril. Vamos a estar para mayo haciendo las elecciones de segunda vuelta. O sea, eso es imposible. Gracias a Dios, la pandemia está siendo dominada, está siendo controlada. Nos hemos habituado a eso. Estoy diciéndoles que en República Dominicana van a elecciones después de 15 días, exactamente el 5 de julio. Y qué es lo que han hecho es organizar adecuadamente
la cantidad de personas que van a acudir a cada colegio electoral. Yo lo que creo que en ese sentido lo que debe ya estar trabajando, y a eso deben unirse los 5 miembros del Consejo Electoral, de trabajar en la organización de las elecciones. Yo considero que por lo menos se deben duplicar el número de centros de votación. Es decir, si antes teníamos 5.000 centros de votación, ahora hay que tener 10 o 15.000 centros de votación. El asunto es de que en lugar de que existan 40 mesas en un sitio, deban existir máximo 10 o 15 mesas en un sitio. Y de eso existe experiencia. Fíjense, en México hay centros electorales en donde tiene 1 o 2 mesas. Las hacen incluso en garajes de casas grandes, establecen centros de votación. Entonces nosotros tenemos que ir a eso para evitar la aglomeración de las personas en el momento de la votación. El tema del Contralor es algo que no puede pasar en lo absoluto. Si es que él insiste en esta situación, que también llama la atención que lo haya hecho el 18 de junio, es decir, ratifica su borrador un día antes de que se cierre el proceso de inscripción de candidaturas y que también poderlas borrar o lo que sea, y eso sí llama la atención. El CNE tiene que ratificarse en su posición, tiene que contestarle al señor Contralor que no es procedente a lo que está pidiendo, que van a hacer los correctivos administrativos necesarios y seguir adelante. Si el Contralor persiste o a querer tomar una determinación superior, es imposible, no los puede destituir, porque quien puede destituirlos solamente es mediante juicio político el Congreso, la Asamblea Nacional, que hoy ya no lo puede hacer. Por hacer algo así, el expresidente Jorge Acosta, acordémonos que destituyó 57 diputados que se llamaban en esa época. Cuando yo fui presidente del año 2002 al 2004, en unas elecciones, un juez de Loja nos quiso obligar a que inscribamos un candidato que nosotros habíamos negado su inscripción. Lo que hicimos fue pedir su destitución, ordenar su destitución. El hombre tuvo que venir volando a Quito, ir a Quito, yo estoy en Guayaquil, ir a Quito volando a pedir las disculpas pertinentes y a llevar su nuevo dictamen de que dejaba sin efecto lo que intentó hacer. O sea, vamos a entrar en situaciones que no son las adecuadas. Aquí una puntualización, economista Moscoso, perdona, Guaso. En ese sentido, ¿el CNE o las autoridades del CNE podrían pedir la destitución del Contralor? Exactamente. Mire, si esto insiste, podrían ellos pedir la destitución del Contralor. Ojalá que no lleguemos a eso, porque no le hace bien absolutamente a nadie. Si algún candidato piensa que esto le hace un beneficio, lo único que está haciéndose es un daño. Porque todo aquello que quiera dañar a la democracia, y esto es intentar dañar el proceso democrático, lo que va a afectar a unos y a beneficiar a otros. Y eso lo dirá el pueblo cuando acuda a las urnas. No, y fíjense ustedes, les quiero acotar algo más que podría suceder si es que se da paso a este pedido del Contralor. El día de mañana, ahora en el mes de febrero o de marzo que se hacen las elecciones, se proclaman resultados, la Contraloría envía un equipo de auditores para que revisen si estuvieron bien sumadas, si hubo alguna falla en la suma de votos, y de repente le dice, señores, ustedes sumaron mal. Y el presidente no es el señor fulano de tal, sino es sutano. Y el diputado de Pichincha, perdón, el asambleísta de Pichincha y el asambleísta de Guayas no son estos 5 señores, son estos otros 5. Entonces sería ya el Contralor quien estaría tomando decisiones electorales que son absolutamente privativas del Consejo Nacional Electoral y su juzgador, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Esta aclaración le pido, economista Moscoso, sobre la base de su experiencia. En proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral se constituye la máxima autoridad, electoralmente hablando. Sí, consecuentemente, lo que dictamina es lo que se debe cumplir. Así es, ¿no? Así es, exactamente. Y es más, y además no puede haber interferencia. Ya estamos en periodo electoral y no puede haber interferencia de ningún funcionario ni de ninguna autoridad del Estado. Y es más, incluso la ley establece que las Fuerzas Armadas y la policía
estarán a las órdenes en el campo electoral exclusivamente de lo que digan los organismos, ya sea el Consejo Nacional Electoral, los consejos electorales provinciales, las juntas electorales cuando estas ya se establezcan, y el día de la votación las mesas electorales. O sea, es ya la autoridad electoral en su máximo nivel. No tiene posibilidad alguna de que esto suceda. Sería tremendo. Yo creo que en situaciones como esta lo que va a hacer es que van a tener que intervenir instituciones, que quizás la OEA tendrá que una oportunidad para demostrar que ellos están haciendo una labor democrática, una labor de ayudar a los países como lo han hecho en años anteriores a que fortalezcan sus democracias. Podrían intervenir muchas instituciones, incluso pues recordémonos que nosotros pertenecemos a muchos tratados internacionales a los cuales también se les daría paso a que intervengan. Y lo que menos un país más debe evitar es que cualquier organismo internacional tenga que intervenir en sus decisiones. Ojalá que la cordura llame al señor Contralor, el Consejo Nacional Electoral actúe como debe actuar, con fortaleza y con determinación. Y en esto sí le quiero aconsejar a los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. Tienen que hacer un espíritu de cuerpo basado en las leyes que los amparan. No consideren el 1 o 2 que estén en contra que estén a favor de la decisión del Contralor ahora, que pueden hacer un juego político al interior. Tienen que unirse y demostrar que están defendiendo a la función electoral y que nos garantizan unas elecciones libres para el próximo año. En eso tienen que unir esfuerzos, porque los mismos que hoy puedan estar respaldando una decisión como la del Contralor, mañana les puede tocar a ellos también sufrir un atropello legal como el que se quiere hacer. Economista Moscoso, ¿qué validez puede tener este tipo de pronunciamientos del Contralor del Estado, que según los expertos como usted evidencia una injerencia en una función que no le compete, tomando en cuenta que las organizaciones políticas que son observadas ahora por la Contraloría, no fueron notificadas con el examen de la Contraloría, ni con sus resultados y con sus recomendaciones, no han sido parte de este examen? ¿Cómo entender esto? Sí, o sea, por eso le digo, ya raya en lo político. Primero hay cosas como el dictamen definitivo sea enviado un día antes de la inscripción, que es el día 18 al día 19. Ya los movimientos y partidos políticos tienen un derecho ganado. Incluso la ley de la Contraloría establece que ninguna de sus resoluciones puede cambiar una decisión que ya haya sido tomada. La decisión ya fue tomada, con errores, con lo que tenga, ya fue tomada, y esos errores pudieron ser observados por quienes estaban en ese momento calificados para hacerlo, que eran los miembros del Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos que se podían oponer, como ya sucedió en otras ocasiones. Acordémonos que tuvimos años atrás una cantidad de movimientos políticos que quisieron inscribirse con firmas falsas, con firmas inventadas. Fue todo un escándalo, ¿no? Pero entonces quiere decir que la propia ley electoral permite esa revisión entre los actores políticos, que son los propios partidos y movimientos políticos. No puede ni siquiera, fíjense que ni siquiera puede un particular oponerse a una creación de un partido político. Si se va a crear un partido político, quien se puede oponer, quien puede presentar una apelación, es otra organización política representada por su máxima autoridad. No puede un ciudadano común ir y presentar esa oposición. No, precisamente por eso la ley establece estos mecanismos. Y la Contraloría General del Estado, en su propia ley, también determina de que sus dictámenes, sus informes, en ningún momento pueden hacer que se lleve hacia atrás o que se elimine una decisión tomada ya jurisdiccionalmente, como es el caso del Consejo Nacional Electoral, que ya hace algunos años entregó la vida jurídica a estos partidos, y estos partidos ya participaron en elecciones. Además, si cumplieron más del 4 o 5% de la votación, o cumplieron los demás requisitos de existencia, ya los tienen. Ya es un derecho adquirido que no se lo puede
en ningún momento eliminar. Y decía, señorita periodista, los propios partidos políticos que serían afectados nunca fueron convocados para que presenten ante el Contralor los descargos, porque eso lo hacen ante cualquier persona. Y además otra cosa, así sea algo penal, el Contralor lo que hace es enviar a un fiscal, y ese fiscal revisa qué es lo que ha dicho el informe de Contraloría y se lo pasa a un juez, y ese juez es el que determina. Imagínense ustedes, aquí no tiene pie ni cabeza, y ojalá que no llegue a mayores por bien del país. Economista Moscoso, estamos ya en pleno proceso electoral. Uno de los cuestionamientos centrales que se hizo en la última elección fue la falla del sistema electrónico, del sistema digital que se cayó de pronto. ¿Usted cree que en la actualidad, de acuerdo a cómo están las circunstancias, se garantice la transparencia del proceso electoral sobre la base de lo ya existente? Mire, lo que sucede en los procesos electorales es que cuando se dan los resultados, existen unos candidatos que no ganan las elecciones y muchas veces quieren quedar preparados para la siguiente, dejando una atmósfera de fraude. El Consejo Nacional Electoral, que heredó toda la tecnología y toda la experiencia del Tribunal Supremo Electoral, tiene la capacidad absoluta para llevar elecciones como lo hicieron. Aquello de la caída del sistema de las últimas elecciones, no se cayó nunca ningún sistema. Lo que dejó es de transmitir Internet. A través de Internet se dejó de transmitir lo que estaba pasando. Yo esto lo comparo, acuérdense que yo soy economista, soy contador público, pero tengo 15 años observando elecciones, aparte de que fui presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y es muy sencillo, esto es como en un banco. Usted ha ido muchas veces a un banco y le han dicho en la fila, un momento porque se fue el sistema. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en ese momento se cayó el sistema de transmisión de los datos que tiene internamente el banco. Es decir, los datos que tenía el Consejo Nacional Electoral nunca se cayeron, nunca tuvieron ningún problema. Lo que tuvo problema es la transmisión de esos datos al mundo. Y de ahí se tomó esta situación de que se cayó el sistema y que después aparecieron otros resultados. Entonces, eso es lo que sucedió. El Consejo Nacional Electoral está en condiciones de hacerlo. Ya depende de la voluntad de sus directivos, en este caso de los 5 miembros del Consejo, y las disposiciones que le den a sus directivos y a sus técnicos. De ahí la capacidad del Consejo Nacional Electoral es absoluta para hacer estas elecciones y hacerlas en forma transparente. Esto es muy sencillo. Además, los sistemas de conteo de las actas está establecido hace tiempo y lo pueden hacer con absoluta transparencia. Lo que sí tienen es que les aconsejo, a veces no sean tacaños y contraten suficiente ancho de banda. Miren, les voy a contar una anécdota. Cuando fui presidente en el 2002, había sucedido que en el 2000, habiendo sido presidente el doctor Aguinaga, sucedió algo así. Ahí fue la primera vez que se ofrecía que el mundo pueda ver por internet el avance de los resultados. Y se cayó el sistema, se colapsó. ¿Por qué? Porque se habían supuesto que iban a adherirse a 50.000 usuarios y se adhirieron 150.000. Entonces el sistema colapsó. Cuando fui yo presidente, el director de informática me dice, mire, vamos a tener que contratar el servicio para entregar la información. Y yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Mire, dice, la vez pasada fueron 150.000, ahora lo vamos a hacer para 300.000. Le digo, ¿y cuánto cuesta eso? Me dijo algo así como, eso cuesta $5.000. Y yo le dije, ¿y para 1.000.000 cuánto vale? Y me dijo, vale 10.000, pague los 10.000. Nunca se nos cayó el sistema porque estaba sobrado de posibilidad de que se adhieran. Eso es todo. Lo que hay es que tratar con tiempo de organizar. Y en ese tiempo nosotros, los 7, pertenecíamos a diferentes partidos políticos y todos con sus respectivos candidatos. Pero al momento de organizar las elecciones, nos uníamos a trabajar por el país
y a trabajar en conjunto, que es lo que deben hacer los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral. Economista Moscoso, para finalizar, ¿existe el riesgo de que el Ministerio de Finanzas no le entregue los recursos suficientes, no se los entregue a tiempo, o finalmente no se los entregue, tomando en cuenta la situación económica que vive el país por la gestión propia de la administración gubernamental y esto agravada por la situación sanitaria? Y el presupuesto electoral todavía no ha sido desembolsado, todavía no está establecido y hay el peligro de que no existen los recursos suficientes para eso. ¿Qué pasaría si eso ocurre? Vea, yo pienso que en eso ha habido un error de parte del Consejo Nacional Electoral al entregarse a lo que le dice el gobierno nacional a través del Ministerio de Finanzas, que no hay dinero para las elecciones. Mire, para la salud, para la salud, para la seguridad, para la educación y para las elecciones en el año electoral no puede faltar dinero. Y en el Estado existe dinero cuando el ministro quiere que exista dinero. Debe obligar el Consejo Nacional Electoral a que le entreguen la cantidad de dinero que ellos establezcan. Está bien, deben hacer los recortes presupuestarios, deben minimizar los costos, pero lo que ellos establezcan tienen que el Ministerio de Finanzas entregarle por obligación. Y si no se lo entrega, sí lo puede destituir. Eso ha sucedido siempre. Lo que hay que actuar es con firmeza. Y nosotros en todos los años, vea, ustedes revisen, no existe elección en que no le digan al tribunal, al Consejo Nacional Electoral que no hay plata. Siempre le dirán que no hay plata. Hasta que un día usted le envía una carta al ministro diciéndole que lo va a destituir si no pasa el dinero hasta tal fecha y va a ver que se lo pasa. Eso es todo. Lo que tiene que actuar es con firmeza. En ese campo tiene que actuar con firmeza porque siempre le van a decir no hay plata. Siempre le van a decir no hay plata, pero ellos sí saben dónde está la plata. Así que en eso no hay problema. Correcto, muchas gracias. Esta recomendación última está muy buena. Hay que actuar con firmeza, porque el señor ministro de Finanzas nunca pretende o quiere aflojar la plata. Oiga, y siempre existen razones para decir por las que no hay plata. Y peor ahora que tenemos la pandemia, pero sí hay plata para otras cosas. Pues así que mejor usémosla en democracia, que es importante para el futuro del país. Sin duda, hay que usar la coherencia y la sindéresis, es lógico. Gracias al economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, que nos acompañó en Punto Noticias. Hacemos la pausa, 8:33. Hasta una próxima, economista. Muchas gracias. En Punto Noticias, la noticia vive.